Conociendo nuestra fe católica. Libro de Lamentaciones, día 334. Su autor y la importancia del libro. Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo ocular, posiblemente con la ayuda de Baruc como secretario. Durante o poco después de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Era mediados de julio cuando la ciudad cayó y mediados de agosto cuando el templo fue quemado. Es muy probable que Jeremías vio la destrucción de los muros, de las torres, hogares, palacios y del templo. Él escribió mientras el acontecimiento permaneció dolorosamente fresco en su memoria, pero antes de su partida forzada a Egipto en el año 583 a.C. Tres ramas del pensamiento hebreo se agruparon en Lamentaciones: la profecía, el ritual y la sabiduría. Lamentaciones se escribió en el ritmo y estilo de los antiguos cánticos o cantos fúnebres judíos. Ira, desesperación, miedo, soledad, desesperanza. Jerusalén acaba de caer en las manos de sus enemigos. En medio de este episodio devastador, Jeremías fue la voz de la ciudad en agonía. Despojado de todo, excepto de su esperanza en Dios, Jeremías lidió con la realidad del dolor y con el sufrimiento. En la desesperanza y en el desastre de Jerusalén, él se enfrentó cara a cara con la angustia y trajo una palabra de esperanza basada en el carácter de Dios. Cada uno de los 5 capítulos de Lamentaciones tiene un tema ligeramente diferente, que gira alrededor del capítulo central en que se exalta la compasión y fidelidad de Dios. Él renueva su misericordia cada día. Aunque el juicio es merecido, se exhibe mucho más que justicia aquí, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia constante. Al leer Lamentaciones, busca el contraste de temas como desesperación y esperanza, arrepentimiento y renuevo para los individuos, ciudades y naciones. Nota también la cuidadosa construcción del libro. Jeremías utilizó un acróstico alfabético para componer estos poemas, que expresan la magnitud de su dolor y de su tristeza, como si hubiera querido incluir todo, desde la A hasta la Z. A medida de que cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo dan comienzo a cada línea, entendemos mejor el cuidado con el que Jeremías expresa su pasión. Esta historia desgarradora es el fruto de una profunda meditación, no solo acerca de las circunstancias trágicas, sino también del carácter maravilloso de Dios. Los lamentos de Jeremías sobre la ciudad para cuya salvación se había esforzado hasta lo último, no sin fe, de que ella se levantara de nuevo de las ruinas, nos recuerda el lamento de Jesús sobre la misma ciudad. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Jerusalén resucitó y dio su nombre a la capital de un mundo redimido y de gloria eterna. Hebreos 12, 22. Apocalipsis 21, 2. El dolor de Jeremías calaba hondo y se le llamó el profeta llorón. Sus lágrimas fluían desde un corazón quebrantado. Como vocero de Dios, sabía lo que le esperaba a Judá, su nación, y a Jerusalén, la capital y ciudad de Dios. El juicio de Dios caería y vendría la destrucción. Y por eso Jeremías lloró. Sus lágrimas no se debían al egoísmo, dolor por su sufrimiento personal, ni a una pérdida. Lloró porque el pueblo rechazó a su Dios, el que los creó, amó y procuró bendecirlos en múltiples ocasiones. Su corazón se quebrantaba porque sabía que la maldad y el egoísmo del pueblo les traería muchísimo sufrimiento y un cautiverio prolongado. Las lágrimas de Jeremías eran de empatía y simpatía. Su corazón estaba herido con las cosas que quebraban el corazón de Dios. Los 2 libros de Jeremías se centran en un hecho: la destrucción de Jerusalén. El libro de Jeremías lo predice y Lamentaciones reflexiona sobre el mismo. Conocido como el libro de las lágrimas, Lamentaciones es una canción lúgubre y fúnebre, escrita para la ciudad caída de Jerusalén. Lo que hace llorar a una persona dice mucho acerca de ella.
ya sea que fuera egoísta o que tuviera a Dios en su corazón. El libro de Lamentaciones nos permite ver lo que entristeció a Jeremías, como uno de los siervos escogidos de Dios. Permaneció solo en la profundidad de sus emociones, en su interés por la gente, en su amor por la nación y en su devoción a Dios. ¿Qué provoca en ustedes lágrimas? ¿Ustedes lloran porque han herido su amor propio? ¿O por los que le rodean a ustedes pecaron y rechazaron a Dios, quien los ama profundamente? ¿O lloran porque han perdido algo que les da placer o porque la gente que los rodea sufría al seguir pecando? Nuestro mundo está lleno de injusticia, de pobreza, guerra y rebelión en contra de Dios, todo lo cual debe conmovernos hasta las lágrimas y alentarnos a actuar. Leamos Lamentaciones y aprendamos lo que significa lamentarse con Dios. Lamentaciones no es el único libro del Antiguo Testamento que contiene lamentos individuales o comunitarios. Un gran número de salmos son poemas de lamentos, y cada libro profético, excepto Ageo, incluye uno o más ejemplos de este género quejoso. A manera de una serie de lamentos sobre la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., se encuentra dentro de una tradición de escritos no bíblicos antiguos tales como los sumerios. Lamentaciones sobre la destrucción de Ur, Lamentaciones sobre la destrucción de Sumer y Ur, y Lamentaciones sobre la destrucción de Nippur. Los judíos ortodoxos tenían la costumbre de leerlo en alta voz su totalidad el día 9 de Ab, fecha tradicional de la destrucción del templo de Salomón en el año 586 a.C., así como en la fecha de la destrucción del templo de Herodes en el año 70 después de Cristo. Muchos también lo leen cada semana en el muro occidental, conocido también como el Muro de las Lamentaciones, en la antigua ciudad de Jerusalén. El libro es también importante en la liturgia tradicional católica romana, donde se lee durante los últimos 3 días de la Semana Santa. En esta última tradición nos recuerda que el libro de Lamentaciones describe la destrucción de Jerusalén, no solo por su bien, sino por sus profundas lecciones teológicas, que de ella se debe aprender. Por supuesto que los horrores del año 586 a.C. no se pasan por alto. El autor de Lamentaciones comprende claramente que los babilónicos eran los meros agentes humanos de la retribución divina, y que el mismo Dios había destruido la ciudad y el templo. Capítulo 1, versículos 12 al 15. Capítulo 2, versículo del 1 al 8. Capítulo 17, 22, del 4 al 11. Tampoco las acciones del Señor eran arbitrarias. El pecado desafiante a Dios y la rebelión al romper el pacto eran las causas principales de las desgracias del pueblo. Aunque se esperaba el llanto y los clamores para hallar remedio contra el enemigo, eran razonables. La apropiada reacción en el despertamiento de juicio es la contrición sincera de corazón. El libro, que comienza con lamentos, capítulo 1, versículo 1 y 2, justamente termina con arrepentimiento, capítulo 5, versículos 21 al 22. En medio del libro, la teología de Lamentaciones alcanza su clímax al concentrarse en la bondad de Dios. Él es el Señor de la esperanza, del amor, de la fidelidad, de la salvación. A pesar de toda evidencia contraria, su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Capítulo 3, versículos 22 y 23.